¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en este día. Nos da mucho gusto tenerle. Yo soy el pastor Manuel Jiménez. Bienvenidos. El día de hoy vamos a estar predicando acerca del libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, y dice así: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos difíciles en nuestra nación y en muchos lugares del mundo también, en donde nos damos cuenta de que hay abuso de poder y autoridad, hay corrupción, y lo vimos en el asesinato de este hombre, George Floyd es su nombre, y también han salido a relucir otros casos también. Hay protestas en muchos lugares debido al dolor y ha generado rencor por este abuso y esta injusticia que se ha provocado. Y encima de todo esto también pasamos por una pandemia por causa del coronavirus. Esto ha causado enfermedad y muerte. Ha causado también la falta de finanzas y de empleo. El encierro en muchos ha causado falta de salud mental y hasta ha generado violencia familiar en algunos casos. También se ha aumentado el uso o el abuso del alcohol y también de las drogas, y todo esto genera más ansiedad y también genera agresividad. Esto nos muestra que nuestra sociedad necesita paz. Reconozcamos que necesitamos a Dios en medio nuestro, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro mundo. No podemos estar peleando o estar divididos entre nosotros. Dios nos manda a vivir en paz. La palabra del Señor nos dice en Romanos 12:18, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Así que nosotros tenemos que procurar estar en paz con las personas que se puedan, porque no es así en todos los casos. También Romanos 14:19 dice: sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Se pueden imaginar si todos nosotros procuramos eso? Qué diferente sería nuestro mundo, qué diferente sería nuestra sociedad si nosotros nos rigiéramos por agradar a Dios y amar a Dios y también a nuestro prójimo. Wow, qué diferente sería. Primero que nada, si queremos nosotros tener paz, necesitamos hacer las paces con Dios. En otro tiempo, ustedes estaban alejados de Dios y eran sus enemigos debido a sus malos pensamientos y acciones. Esto lo leemos en Colosenses 1:21. También fíjense cómo la palabra de Dios en Romanos 3:10 nos cataloga: como está escrito, no hay justo ni aún uno. La Biblia establece que todos estamos en esa misma categoría. Uno de los 3 amigos de Job en la Biblia preguntó, cuando venía con Job según a consolarlo, y hizo esta pregunta: ¿de qué manera el pecador ha de justificarse ante Dios? Esta es una pregunta que se han hecho muchos hombres. También el apóstol Pablo, él la hizo estando él en el judaísmo, pues él había aprendido la ley, todo el legalismo de la ley, los rituales, trataba de seguir todos los pasos, hasta que él entendió y comprendió cuál era la manera de estar
justificado con Dios. También otros líderes en la iglesia y grandes personajes en el cristianismo como Martín Lutero, él también, o Juan Wesley, ellos intentaron, Martín Lutero intentó por algunos medios estar en paz con Dios y se daba cuenta que no era así. Por más que trataba y procuraba, no entendía eso. Hasta que él mismo usó este versículo: el justo vivirá por la fe. Él se dio cuenta que él podía estar en paz con Dios al ser justificado. Lo mismo el gran predicador Juan Wesley, él fue hijo de pastor también, y él fue ministro predicando en la iglesia anglicana, pero ni aún así él era convertido. Él después lo diría, hasta que él experimentó el ser justificado con Dios. ¿Cómo podemos venir nosotros delante del juez del universo? ¿Cómo podemos presentarnos y justificarnos delante de él? Es un asunto de tremenda importancia para todos los hombres, puesto que mientras la mayoría de las personas estemos en enemistad con Dios, no podrá haber verdadera paz ni verdadero gozo en esta vida o en la venidera. ¿Qué paz puede existir cuando nosotros queremos justificarnos poniendo pretextos y excusas, y la voz de nuestra conciencia que viene a todos los hombres, a todas las personas? Podemos estar nosotros oyendo o sintiendo que nuestra conciencia nos acusa que no estamos perfectos delante de Dios, o no caminamos en la voluntad y en la obediencia de Dios, y mucho más cuando sabemos que Dios sabe todas las cosas. Recordemos cuando Adán y Eva trataron de esconderse de Dios después de haber desobedecido. Dios los buscó y ¿dónde están? Y ellos escondidos. Oímos tu voz, Dios, y tuvimos miedo. Y entonces, pues ellos se habían hecho delantales, habían usado hojas de higuera, y ellos trataron de cubrir. Ellos trataron de justificarse a sí mismos cuando Dios les preguntó: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que han hecho? Y ellos, en vez de aceptar su culpa y ponerse a cuentas con Dios, la mujer que tú me diste, Adán le echó la culpa. Luego, Eva, pues la serpiente me engañó. Dios lo que quiere y lo que espera es poder ayudarnos. Es ayudarnos y darnos cuenta de cómo está nuestra condición y nuestra situación. Así que, aunque Adán y Eva trataron de justificarse, ellos nos mostraron cómo nosotros, de ahí en adelante, viniéramos también a tratar de justificarnos y de presentarnos delante de Dios buscando toda clase de pretextos y excusas. Pero ¿cómo nos justificaremos delante de Dios cuando no andamos bien? Todos necesitamos ser justificados con Dios. Hoy usamos la palabra justificados muchas veces para defendernos ante las acusaciones que nos hacen. Por ejemplo, yo me justifico presentando evidencias y argumentos acerca de mi inocencia. Yo no fui, yo no lo hice por esto y por esto. O es que fulano tuvo la culpa, o es que si no hubiera sido por esto, por lo otro. Muchas de las veces nosotros hemos aprendido a justificarnos a nosotros mismos, aún haciendo daño a otros, con tal de quedar bien.
con tal de ser justificados, queremos echarle la bolita a otros. Pero fíjense, cuando me justifico, cuando nos justificamos, me declaro justo o inocente. Eso es lo que pasa cuando yo trato de hacer eso. Eso es una declaración del ser humano. Los seres humanos usamos esas declaraciones para decir algo sobre nosotros mismos. Pero en la Biblia, la palabra justificación es una declaración de lo que Dios dice de nosotros. No lo que nosotros decimos de nosotros, sino lo que Dios dice de nosotros. ¡Hey! ¡Qué hermoso! ¡Qué bendición! El saber que Dios nos declara justos cuando nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Ser justificado es ser declarado inocente, sin culpa. Ser vindicado, reconciliado, tiene que ver con relaciones entre personas, con amistades, sugiriendo la unión de aquellos que se han separado. Al justificar al pecador, Dios lo absuelve, lo declara justo, lo considera justo y lo trata como una persona justa. Gloria a Dios. Uno apenas podría reconciliarse con un Dios justo, sí, sin primero ser justificado. Nosotros no podríamos, ¿verdad?, estar a cuentas con Dios si no estamos justificados. Y uno apenas podría ser salvado sin primero ser reconciliado. Tenemos que ser justificados para ser reconciliados. ¿Ok? Y para ser reconciliados tenemos que ser justificados. No es el santo al que se le perdona, sino al pecador. Y como tal, los que están sanos, Jesucristo lo dijo, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Esto lo leemos en Mateo 9:12. También quiero compartir con ustedes otro versículo. El que en él cree, en Jesús, no es condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y mientras no cree, permanece en un estado de condenación. Y la ira de Dios está sobre él. Por eso es necesario, por eso es menester que todos podamos venir a Dios para ser justificados. Porque si no hacemos nada, uno ya está condenado. Entonces, si uno no quiere ser condenado, necesita salir de ahí y hacer algo. ¿Qué? Venir delante de Dios para encontrar el oportuno socorro. ¿Quiénes son aquellos a quienes Dios justifica? Son aquellos que reconocen su condición y no solamente reconocen, sino que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús, le aceptan, le reciben como su Señor y Salvador. La palabra del Señor en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay muchos que creen que no necesitan arrepentirse, ni dar cuenta a Dios, y no quieren humillarse, ni reconocer que necesitan un Salvador. Y dicen: yo soy bueno, no hago mal a nadie, yo hago buenas obras, o yo hago esto o aquello y cumplo en ir a la iglesia, o cumplo con un ritual. Pero fíjense lo que dice la palabra del Señor en Efesios 2:8 al 9.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El ser justificado, el ser salvo, es un regalo de Dios. Es por gracia, es algo que no nos merecemos, es algo que nosotros no nos podemos ganar. ¿Qué tanto puede hacer el hombre para salvar su vida? Señor Jesucristo dijo que ni con todo el oro del mundo uno pudiera pagar por su alma. Así que no es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se crea que se gana la salvación, sino es por fe en Cristo Jesús. Tenemos que creer en Cristo Jesús, aceptarle a Él, recibirle a Él. Por la fe en Cristo es que somos nosotros justificados delante de Dios. Gálatas 2:16 dice: también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Aún los mismos judíos pensaban que cumplir con la ley en el Antiguo Testamento, ellos iban a ser justificados, mas nadie pudo ni puede cumplir con la ley. Dios lo sabía, por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que pudiéramos nosotros ser salvos por fe en Cristo Jesús. Así que por la ley nadie puede ser justificado, a menos que la cumpla en su totalidad y no falle en ninguna. Porque si alguien falla en un punto, quebranta a todos. Y pues la palabra del Señor nos acaba de decir cuando leímos: no hay ni uno solo, no hay ni un justo, por cuanto todos hemos pecado. Entonces ahí estamos todos incluidos. Por la fe en Cristo Jesús es que somos justificados delante de Dios, y Dios nos reconoce como justos cuando creemos en Cristo. Es decir, no nos castiga por nuestros pecados, sino que nos trata como si fuéramos inocentes y estuviéramos libres de toda culpa. La palabra del Señor dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Dios no aplicará al pecador el castigo que merecemos, porque nuestro amado Señor y Salvador, su Hijo amado, el Señor Jesucristo, ha dado su vida en la cruz. Él ha sufrido por nosotros. Él tomó todos nuestros pecados en la cruz, y por nosotros Él fue hecho pecado, para así nosotros poder ser justificados. Dios no aplicará al pecador el castigo que merece. No. Al contrario, Jesucristo, quien murió en favor nuestro, ahora nos reconcilia con Dios por su sangre. Nos ama, nos bendice, nos cuida, nos protege y sobre todo nos trata como si jamás hubiéramos pecado. Eso es la justificación. A usted que nos ve, a usted que no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, a usted que simplemente tiene un legalismo, que no ha nacido de nuevo, que no ha experimentado el gozo y la alegría de la salvación, yo le animo para que se reconcilie con Dios. A usted también, que una vez le conoció, le recibió, pero se ha alejado y ahora se ha ido amoldando y se ha descuidado en su relación con Dios. Yo le animo para que tenga paz,
acérquese a Dios, acérquese como pecador, como alguien que reconoce su culpa. No trate de justificarse a usted mismo, no trate de poner excusas y pretextos, porque ¿qué dirá? ¿Cómo se va a presentar delante de Dios? Es que esto, es que el otro, es que la vida es injusta, es que las circunstancias. Mire, ¿cómo nos presentaremos delante del juez del universo, que sabe todo, que conoce todo acerca de nosotros? Antes de presentarnos delante de Dios, más bien reconozcamos que hemos pecado, que hemos fallado. Reconozcamos nosotros que merecemos el castigo, pero antes también reconozca que Dios nos ama. Reconozca que Dios quiere hacer una obra en nuestras vidas. Y pídale a Dios que le ayude a creer en su Hijo Jesucristo, quien murió para salvarnos, para limpiarnos de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos paz nosotros para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz, la palabra aquí sugiere algo más que la ausencia de problemas o la ausencia de hostilidad. Habla de el bienestar, habla de salvación, habla de estar a cuentas con Dios, habla de una sensación, un sentimiento, una confianza, una seguridad, como es difícil describir. Para los judíos, ellos se acercaban a una palabra y ellos decían Shalom. Esa es la paz que Dios quiere ofrecerte. Esa es la paz que quiere ofrecer al mundo. Jesucristo dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, y no como el mundo la da, sino como yo la doy. La paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de las circunstancias que estamos pasando, aún en medio de esta pandemia, de todas estas protestas, de todas estas situaciones tan duras y difíciles. Yo le animo a que acepte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y se ponga en paz con Dios. Termino con esto. Pues mucho más, esto está en Romanos 5, 9 al 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora estando reconciliados seremos salvados por su vida. Yo te animo, no lo dejes para después. Hoy es el día de salvación. Si tú quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, haz esta oración con fe y cree de verdad. Oremos. Bendito Dios, vengo delante de ti creyendo lo que dice tu palabra, que Jesucristo vino a morir por mí. También yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Te ruego que me salves. Te ruego que pueda estar en paz contigo y reconciliado, y también en lo que dependa de mí poder estar en paz con los demás. Te ruego que pongas en mi vida tu Espíritu Santo y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
yo te recibo, te abro la puerta de mi corazón y te ruego que me salves. No permitas que yo me rija por meros formalismos, ni por reglas, ni por rituales, sino por la fe. Ni siquiera por las obras, más bien, una vez salvo, que yo pueda producir por amor y en agradecimiento obras buenas para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con fe, Dios te bendiga, Dios te guarde y que Dios sea con toda su familia y lo que emprenda, que le vaya bien. Hasta el próximo domingo, Dios mediante.